Muy buenas noches, reciban un cordial saludo, estimados amigos. Seguimos con nuestro estudio de este tema de suma importancia que es el anticristo. Bueno, así como Jesucristo es la manifestación expresa del Dios invisible, debemos saber que el anticristo ha de ser la encarnación del mismo Satanás, como alguien ha dicho. De la manera en que la meta final del cristianismo es la persona misma de Cristo, así también el fin del cristianismo nominal será la persona del anticristo. La humanidad jamás ha conocido un líder político que reúne en sí mismo las cualidades de este personaje, tanto su poder, su prominencia, su magnetismo personal, su orgullo, su demagogia, su rudeza y blasfemia serán paralelos en la historia de la humanidad. La Biblia tiene mucho que decirnos tocante a este tema. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento existe un número consistente y considerable de referencias acerca de este engendro de Satanás. Y por ello es de suma importancia que el pueblo de Dios, es decir, nosotros, estemos familiarizados con estas enseñanzas. Además, yo creo que, como hemos dicho, el escenario mundial parece estar preparándose para recibir a quien será el más notorio de los dictadores mundiales. Pero llega a este punto y bueno, queremos nosotros saber qué es en sí o qué quiere decir la palabra anticristo. La expresión anticristo aparece solamente en el Nuevo Testamento, en las epístolas de Juan. ¿Sí? Quiero que vayamos por un momento a Primera de Juan 2:18. ¿Sí? Quiero que en casa ustedes también me acompañen con sus Biblias para poder comprobar lo que estamos compartiendo. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. La palabra del Señor dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahí mismo en la misma carta de Juan, en la primera de Juan, quiero que me acompañen al versículo 22 ahí, es decir, primera de Juan 2:22. La escritura dice, como pregunta aquí Juan escribe: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vamos a segunda de Juan, verso 7. Segunda carta de Juan, verso 7, dice las Escrituras lo siguiente. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, note usted que aquí el apóstol Juan estaba preocupado por la herejía que se diseminaba en ese tiempo, especialmente la negación de la humanidad de Cristo. Entonces es evidente que para Juan la expresión anticristo estaba más bien relacionada con la idea de oposición al Cristo. También es evidente que a causa de las herejías que estaban prevaleciendo en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo de Juan, el concepto del anticristo era una realidad que estaba amenazando la vida misma de la iglesia de aquellos tiempos. Ahora, en un sentido muy real del vocablo, el peligro del anticristo ha sido una cuestión presente a través de toda la historia de la iglesia. Esto quiere decir que todo tipo de herejía, de falsedad religiosa o doctrina que pretende suplantar las enseñanzas de Dios lleva obviamente en sí la semilla maligna
de el anticristo. Ahora bien, según los mejores léxicos del idioma griego del Nuevo Testamento, el prefijo anti, que se antepone a la palabra Cristo, tiene un doble significado. Primero, anti quiere decir en contra de y también en lugar de. Es decir, la palabra anticristo significa tanto en contra de Cristo como en lugar de Cristo. De modo que, aunque el apóstol Juan en esta carta usa el vocablo para indicar la oposición, ¿sí?, herética de Cristo, obviamente que prevalecía en el primer siglo, es decir, en la iglesia primitiva. Entonces el concepto tiene un alcance mucho mayor. Entonces se está proyectando a los tiempos finales en que aparecerá directamente el anticristo, es decir, a la culminación de la oposición satánica al Cristo. Creo que todo esto concuerda con el uso que el mismo Señor hace de la expresión pseudo-Cristo, es decir, falso Cristo. En Mateo 24:24, quiero que me acompañen, por favor, por un momento en sus Biblias. Este es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, verso 24. La palabra del Señor dice lo siguiente. Porque dice, se levantarán falsos cristos. Note aquí, la palabra falsos cristos quiere decir pseudos cristos. ¿Sí? Ya voy a explicar esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Marcos capítulo 13:22 también expresa lo mismo, ¿sí? Dice en Marcos capítulo 13:22, dice también lo siguiente. Porque se levantarán, dice, falsos cristos, falsos profetas, y harán prodigios y grandes señales, de tal manera que, si es aún necesario, engañarán a los escogidos. Ahora, no cabe duda de que nuestro Señor Jesucristo, aquí en estos textos que estamos leyendo, hizo referencia a algo que ocurría al final de los tiempos. Entonces, así que si unimos estas dos ideas, se puede decir que el anticristo ha de ser, tanto en doctrina como en persona, un pseudocristo, es decir, se opondrá al Cristo, pero al mismo tiempo se autodenominará el Cristo. En el discurso profético de Mateo 24, notamos que los discípulos deseaban saber qué señal habrá de la segunda venida de Cristo y del fin del siglo. Entre las cosas que nuestro Señor les estaba diciendo a los discípulos, les advirtió de que iban a venir muchos en nombre de Él, diciendo que ellos eran el Cristo, y a muchos iban a engañar. No, esto ustedes pueden encontrarlo directamente en Mateo capítulo 24, verso 5, donde se añade ahí, dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y yo creo que es probable que en cada generación Satanás haya tenido preparado algún personaje con todas las características del anticristo para que ocupe este puesto y obviamente cumpla los propósitos de su progenitor. Ahora, solo que aún no se ha cumplido obviamente el tiempo que ha designado, ha establecido Dios. Entendamos que el anticristo no saltará a la palestra de la historia de la humanidad mientras nuestro amado Dios, Dios todopoderoso, soberano, no le dé la orden. Y eso es maravilloso, amados amigos y estimados oyentes. Entonces, también hay que tomar en cuenta que existen ciertas pretensiones satánicas, porque
Desde el principio de la creación, sepamos que Satanás siempre ha tratado de distorsionar el plan de Dios, de tratar de deshacer la obra de Dios. En el acto de la tentación, por ejemplo, según el testimonio de las Escrituras, el enemigo afirmó que al comer el fruto del árbol prohibido por Dios, los hombres, los ojos del hombre, iban a ser abiertos y ellos iban a ser como Dios. El caso de Adán y Eva, ustedes saben esto, en la desobediencia que se dio en el huerto en Génesis 3. ¿Qué es lo que Satanás les estaba proponiendo al hombre y a la mujer? Que ellos iban a conocer el bien y el mal. Obviamente el enemigo, Satanás, o también conocido como el adversario, no quiso solo suplantar el lugar de Dios, sino que, queridos oyentes, él instó y consiguió que el hombre con su mujer caigan del estado original. Entonces, aquel acto, obviamente, de desobediencia, ¿qué es lo que hizo? Introdujo el pecado en toda la raza humana. Algo pasó. Si ustedes se dan cuenta, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó, Él creó perfecto todas las cosas y tenían una comunión grande y de enorme armonía. Adán y Eva no conocían el pecado. Ellos no sentían dolor ni tristeza ni se avergonzaban el uno del otro porque ellos andaban desnudos en el huerto. Pero cuando entró el pecado en ellos, su ser se mortificó. Espíritu, alma y cuerpo fueron mortificados, pero algo también sucedió. El curso de la creación, es decir, todas las cosas creadas fueron también afectadas por el pecado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el hombre en realidad por naturaleza es rebelde a la voluntad de Dios. Entonces, toda criatura que nace con esta naturaleza pecaminosa. Y entendamos que esto es producto de la maldición que está en Génesis 3. Entonces, yo creo que también en su trama para desfasar a Dios, Satanás no tan solo ha establecido un reino de tinieblas, sino que también ha tratado de copiar a Dios, de modo que llegará incluso hasta el punto, queridos oyentes, de imitar a la Trinidad. Ahora, ese esfuerzo satánico culminará con la manifestación del hombre de pecado. El pecado de Adán le inhabilitó para que gobernase obviamente la tierra como mayordomo de Dios. El soberano Señor Dios, entendamos que ha permitido que la raza humana y los reinos de este mundo estén bajo la autoridad del rey de las tinieblas. Ahora, Satanás controla un reino cósmico de maldad. Este mundo, como lo conocemos, está controlado por Satanás. Ahora, de modo que en la tentación de nuestro Señor, cuando ustedes van a Mateo 4, ustedes saben ahí la historia. Jesús, en su humanidad, fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Ahora el maligno le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo. ¿A cambio de qué? De la adoración a su persona. Entonces, el enemigo, el diablo, querrá que la gente le dé pleitesía y le dé adoración. Lo que Satanás no pudo conseguir, obviamente, de nuestro amado Señor Jesucristo, lo conseguirá del anticristo. Esto quería compartirles directamente en esta noche y que Dios nos permita en otra próxima seguir compartiendo un poco más de este personaje que se manifestará en un futuro. De parte de su amigo Gabriel, les deseo que tengan una buena noche, que Dios los bendiga.